Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Naomi de Rivero Agras y hoy les voy a hablar acerca de mi evidencia 2 de materia y energía. Los temas que vamos a revisar son descripción del movimiento en una dimensión, movimiento unidimensional con aceleración constante, movimiento bidimensional con aceleración constante, leyes de movimiento de Newton y descripción gráfica cualitativa y cuantitativa de las fuerzas. El primer tema que vamos a revisar es descripción del movimiento en una dimensión. Primero, en estos temas tenemos varios subtemas. Los primeros son distancia, desplazamiento, rapidez y velocidad. ¿Qué es la distancia? La distancia es la longitud de la trayectoria real que sigue un objeto. Es una cantidad escalar ya que solo tiene magnitud. Algunos ejemplos serían cuando caminamos de un lugar a otro, por ejemplo, del cuerpo al baño o cosas así. La distancia que debe recorrer un avión para viajar de un estado a otro. Cuando viajas o vas en un automóvil también es una distancia recorrida. Desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es la separación en línea recta de dos puntos, la posición inicial y final en una dirección específica. Algunos ejemplos son un objeto que se cae de una mesa, un balón que pateamos, un clavadista se desplaza de su plataforma al agua. Esos son ejemplos de desplazamiento. La rapidez. La rapidez es la distancia recorrida por unidad de tiempo. Es una cantidad escalar. Algunos ejemplos son si conducimos un automóvil a una distancia de 80 kilómetros durante un tiempo de 1 hora, decimos que nuestra rapidez promedio es de 80 kilómetros por hora. La velocidad. La velocidad es el desplazamiento por unidad de tiempo, es una cantidad vectorial. Algunos ejemplos son los autos en movimiento, una moto o un chico en bicicleta. ¿Qué pasaría si necesitáramos la rapidez o velocidad en el punto C, es decir, en este instante? Sería la rapidez instantánea y la velocidad instantánea. La rapidez instantánea es una cantidad escalar que representa la rapidez en el instante en el que el objeto está en un punto arbitrario C. Por consiguiente, es la razón de cambio de la distancia respecto al tiempo. La velocidad instantánea es una cantidad vectorial que representa la velocidad inicial en cualquier punto C. Es en consecuencia la razón de cambio del desplazamiento respecto al tiempo. La convención de signos al utilizar será la siguiente. Si una velocidad es positiva, indica que un objeto se mueve a la derecha. Si la velocidad es negativa, el objeto se mueve a la izquierda. La aceleración positiva es cuando un objeto se mueve hacia la derecha. Indica que su velocidad aumentará hacia la derecha. Una aceleración negativa es cuando un objeto se movía hacia la derecha e indica que su velocidad disminuirá a la derecha. Una aceleración positiva es cuando un objeto se movía hacia la derecha, indica que su velocidad aumentará hacia la izquierda. Si la aceleración es negativa, es cuando un objeto se movía hacia la izquierda, indica que su velocidad disminuirá hacia la izquierda. Eh, para resolver con aceleración uniforme utilizaremos 5 ecuaciones que están basadas en los conceptos anteriores. Aquí utilizamos x, velocidad final, velocidad inicial. El siguiente tema que vamos a ver es movimiento unidimensional con aceleración. Ok, estas son las ecuaciones que podemos usar en aceleración constante. Las primeras son las que están de este lado y las que podemos utilizar en términos y son las de este lado. Ok, aquí también vamos a tomar en cuenta la caída libre y el tiro vertical. La caída libre se le denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. Esta es la ecuación que utilizamos para la caída libre. El tiro vertical. En este movimiento, un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba o hacia abajo desde cierta altura. Se eleva y luego desciende en caída libre con una aceleración igual al valor de la gravedad. En este caso no se toma en cuenta ningún tipo de fuerza de roce con el aire. Y estas son las ecuaciones que utilizamos para el tiro vertical.
El siguiente tema que vamos a ver es movimiento bidimensional con aceleración constante. Ok, aquí vamos a revisar el tiro parabólico y el tiro horizontal. El tiro parabólico es un movimiento que resulta de la unión de dos movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme por componentes horizontal y el movimiento vertical que compone componente vertical, que se efectúa por la gravedad y el resultado de este movimiento es una parábola. Unos ejemplos son el chute de un balón de fútbol, desde la arquería hasta caer en el campo contrario, el lanzamiento de una bomba o misil, el lanzamiento de una piedra, cuando intentamos derribar frutas de un árbol, pero les cerramos y caen del otro lado. El tiro horizontal. El tiro horizontal también es conocido como proyección horizontal. Este es simplemente la mitad de un tiro parabólico, es decir, es una circunstancia especial donde un objeto que está en una superficie horizontal viaja horizontalmente y al terminarse la superficie en donde avanzaba, ahora comienza a caer verticalmente, pero sigue avanzando horizontalmente debido a la velocidad inicial que llevaba. Unos ejemplos son cuando una pelota es lanzada hacia arriba o una persona que baja las escaleras a saltos, obviamente se impulsa primero hacia arriba. O también el lanzamiento de un cohete propulsado con combustibles. Aquí es donde también vamos a ver el movimiento circular uniforme, que es un movimiento de trayectoria circular con rapidez constante. Un ejemplo puede ser la lavadora que cuando realiza el ciclo de lavado o las aspas de un ventilador encendido. El desplazamiento angular de un cuerpo nos indica la cantidad de rotación de este. Hay varias formas de medir este desplazamiento, también conocido como revolución. La unidad que establece la relación que existe entre el arco y el radio de un círculo es el radián. Unos ejemplos de este sería al girar una cuerda a velocidad constante o al rodear cuando estás manejando una glorieta a velocidad constante. Aquí también está la velocidad tangencial. Esa es la velocidad lineal que lleva un cuerpo que rota con cierta velocidad angular y del que además conocemos el radio respecto al eje de rotación. Esta es la fórmula para la velocidad tangencial. Este es un vector, esta mantiene su magnitud, pero cambia su dirección. La dirección de la velocidad tangencial en el movimiento circular uniforme es tangente a la circunferencia de la trayectoria, es decir, forma 90 grados con el radio de la circunferencia. El siguiente tema es leyes de movimiento de Newton. Primero vamos a revisar la primera ley. Esta ley también es conocida como la ley de la inercia. Esta establece que en ausencia de fuerzas externas, todo cuerpo en reposo siempre permanecerá de esta manera o si se encuentra en estado de movimiento a velocidad constante, también continuará en este estado. Unos ejemplos serían cuando un conductor de un automóvil frena de manera brusca y por inercia sale disparado hacia adelante. O una bicicleta guardada hace 5 años en un desván sale de su estado de reposo cuando un niño se decide usarla. La segunda ley. Esta ley también es conocida como la ley del movimiento. Esta establece que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante aplicada e inversamente proporcional a la masa de dicho cuerpo. Unos ejemplos serían si tu carrito del súper está vacío, su aceleración es mayor, aunque no se aplique tanta fuerza al empujarlo. En cambio, si está lleno, su aceleración es menor y se requiere más fuerza para que avance. La tercera ley. La tercera ley también es conocida como la ley de acción y reacción. Esta establece que para toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción, que es igual en magnitud, pero en sentido contrario. Un ejemplo sería cuando un individuo empuja a otro que tenga un cuerpo semejante, no solo se irá para atrás la persona empujada, sino también la que lo empujó. Y por último, el último tema será descripción gráfica, cualitativa y cuantitativa de las fuerzas. Ok, primero definamos qué es una fuerza. Es una cantidad física vectorial que describe la interacción que existe entre dos objetos, las cuales pueden estar en contacto o separados, lo que respectivamente define el tipo de fuerza, si es fuerza de contacto o fuerza de distancia.
La fuerza de contacto se produce cuando se presenta el contacto directo entre dos objetos. Y la fuerza a distancia se produce por la interacción de un objeto con un campo físico vectorial, como el campo gravitacional o el campo eléctrico o el campo magnético. Un ejemplo de fuerza de contacto es cuando aplicamos el famoso juego de fuercitas con otras personas o clavamos un martillo o así. Y la de distancia puede ser un imán con objetos metálicos. En fuerza a distancia tenemos el peso. El peso se define como la fuerza de gravedad sobre un objeto. La fuerza, en donde hay fuerza de contacto, se define también como normal. Es una fuerza ejercida por una superficie sobre un objeto. Esta actúa perpendicular y hacia afuera de la superficie. Esa es la fórmula en donde W es peso, en donde M es masa y donde A es aceleración. La tensión en una cuerda. La tensión en una cuerda es la fuerza aplicada a un cuerpo elástico y tiende a producirle una tensión que es aplicada de dos fuerzas iguales en cada uno de los extremos de la cuerda. Aquí les puse un ejemplo. Ok, aquí también vemos los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué es esto? Es un diagrama que muestra las fuerzas que actúan en un objeto, en donde la dirección de las fuerzas depende de las características del tipo de fuerza que se aplica. También es un boceto de un objeto de interés mostrando todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La fricción. Cuando dos superficies están en contacto, las fuerzas de fricción se oponen al movimiento relativo o al movimiento inminente. Las fuerzas de fricción son paralelas a las superficies en contacto y se oponen al movimiento o movimiento inminente. Hay dos tipos de fricción, la fricción estática y la fricción cinética. La estática es sin movimiento relativo y la fricción cinética es con movimiento relativo. Esta es la fórmula para la fricción. Ok, como conclusión de esta actividad, bueno, yo puedo decir que mediante este trabajo reforcé mis conocimientos, pude reforzar mis conocimientos acerca de estos temas. Siento que es importante conocer estos temas y dominarlos para futuras actividades. Además, podemos notar que estos temas también los podemos encontrar en la vida cotidiana, como mencioné anteriormente en algunos ejemplos. Nos ayudó mucho el estar trabajando con estos. El módulo me pareció muy interesante. Siento que nos sirvió un poco complicado al inicio, pero poco a poco con práctica se va logrando entender y realizar ejercicios. Muchas gracias y estas son las referencias.